Pues bienvenidos todos amigos, estamos otra vez aquí en Deep Ocean, día número 2 y continuamos con este conjunto de conferencistas de primer nivel y estoy muy contento, muy honrado de presentar a nuestra siguiente conferencista, la doctora Laura Santamaría. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Saludos hasta Logoro. Encantadísima de estar aquí. Gracias, Laurita. Te voy a presentar con la conferencia From Zero to Hero y del cielo a la tierra. A mí el solo título me sedujo. Está increíble pero yo estoy así como que, ¡ey, qué padre! Les presento a la doctora Laura Santamaría, que es profesora de diseño, investigadora y educadora. Laura tiene experiencia en branding, comunicaciones y diseño estratégico, habiendo trabajado extensamente en investigación profunda y de conocimiento cultural, pronóstico de tendencias, desarrollo de nuevos productos y estrategia de comunicación en los sectores corporativos y sin fines de lucro en el Reino Unido. Su investigación se centra en los aspectos socioculturales de la innovación y la creación de valor en los servicios y la experiencia del usuario, integrando el marketing, los estudios culturales, las teorías de las ciencias cognitivas en las metodologías de diseño centradas en el ser humano. Laura tiene un doctorado en innovación en diseño sostenible y es decana asociada adjunta de empresas y directora del programa de diseño y cultura de la Universidad de Loughborough en Londres. También es cofundadora y directora de la revista Sublime y de la consultora de marketing yourbusinesslondon.com. No olvide conectarse al ratito para ver cómo está esto. Durante la presentación, de nuestra invitada, como ya lo hemos hecho en otras sesiones, podrán estar posteando sus preguntas en el foro de este mismo broadcast. Nosotros las estaremos platicando durante los últimos 10 minutos de la sesión. Si por algún motivo no alcanzamos a platicar todas las preguntas, tengan por seguro que continuaremos nuestra charla en los foros de Open Innovation Garage relacionados con el evento Deep Ocean. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Deep Ocean Open Innovation Garage, el ITES Universidad Jesuita de Guadalajara. Te agradecemos, estamos muy contentos de poder estar contigo y pues el micrófono es todo tuyo. Aquí estamos a tus órdenes para acompañarte. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Es un placer para mí esta invitación, un honor. También tengo que decir que hace muchísimo que no hablo en español, así que me van a tener que a lo mejor tener paciencia o acostumbrarnos al Spanglish, que es lo que uso, bueno, es mi lenguaje diario. No, es que, bueno, ya como les contaré, eh, hace mucho tiempo que estoy radicada en Londres, específicamente 27 años, y mi lenguaje de trabajo ha sido el inglés siempre. Así que ahí está, es un challenge hoy, un desafío. Bueno, encantadísima de estar aquí y de compartir algo con ustedes. Me gustaría que también esta charla sea fluida, voy a hacer una presentación, pero hagámoslo interactivo, ¿sí? Para que no sea aburrido. Algunas cosas van a ser interesantes y otras seguramente conocidas. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Así empezamos. Entonces, claro, este título, ¿de qué se trata, no? From Zero to Hero. Bueno, aquí está el Spanglish de que hablaba. Quise mezclarlo, pero a propósito, porque hay muchos elementos que vienen del mundo anglosajón, que estoy usando aquí, hay elementos que son universales, pero me gustó esta idea de, en el mundo globalizado, utilizar esta mezcla de idioma. Vamos a hablar un poquito, como está prometido, de la jornada del usuario, de la experiencia de usuario, que es a lo que me dedico. Y vemos cómo podemos, cómo construimos sentido y emoción e intuición dentro de la experiencia de servicios. Bueno, les cuento un poquito sobre mí, aunque Roberto ya me presentó bien, pero creo que está muy bien darles un poco de mi biografía y trayectoria como profesional.
Yo soy argentina, me eduqué en la Universidad Nacional de La Plata en diseño en comunicación visual. Hace muchísimos años ya, como lo verán. Eh, y realmente no trabajé nunca en Argentina. De graduada me vine a Londres directamente a hacer experiencia de trabajo y aquí me quedé fundando empresas y luego a la academia. Entonces comencé trabajando como diseñadora en comunicación visual, en branding, eh, unos buenos años, por lo menos 10 años, con una cartera de clientes, bueno, en empresas grandes como Wally Ollins y Ogilvy, un poco en publicidad también, no creando publicidad, pero en concepto de comunicación. Y usando mis mi formación de comunicación visual se usaba en esa época como lo que ahora llamamos storytelling. ¿Sí? Entonces, trabajando con los copywriters y demás, poniendo la parte visual y la parte escrita y el mensaje para comunicarlo en lo que hoy se llama storytelling. Ese fue mi comienzo y ahora estoy hablando hoy sobre esto que en el contexto de experiencia de usuario que es muy parecido. Mi profesión ha cambiado de nombre por lo menos 3 o 4 veces. De consultoría de empresa, de diseño corporativo a experiencia de usuario, no hay mucha diferencia, solo que los términos cambian, ¿no? Bueno, aquí luego también fundé mi consultoría de diseño. 10 años más tarde, en el 2016, fundé una revista, una publicación. Eso es porque viré un poco el foco de mi trabajo de productos comerciales a lo que llama la nueva economía, o sea, servicios y productos y servicios dentro del paradigma de sustentabilidad, y tratando de apoyar a las pequeñas y medianas empresas a que sean competitivas en el mercado, a que sus innovaciones se difundan en el mercado y sean aceptadas. Eso lo hice un poco en forma práctica y experimentamos muchísimo con la revista, que bueno, ya no se imprime, pero está online, pueden buscarla. Y las ideas que se probaron en la práctica me llevaron a querer compartir mi conocimiento y lo que aprendí en forma compartirlo a una comunidad más grande. Entonces se me ocurrió que sería buena hacer una metodología formal y por eso me enlisté para hacer el doctorado con esa motivación. De ahí, por supuesto, hay muchísimo, uno encuentra que en este terreno hay mucho para investigar y bueno, quedé aquí atrapada entre la academia y la industria. Es mi lugar favorito, estar en el medio. Pero bueno, esa es un poco mi trayectoria. Quiero contarles una anécdota ahora. Aquí hay unas imágenes interesantes. Esto es algo que, bueno, yo hace un tiempito me enfermé y me han diagnosticado una condición que tengo que tratarla cada tanto. Y en el medio de todo este coronavirus tuve que ir a hacerme tratamiento al hospital. Entonces estas fotos aquí creo que muestran un poco que estaba muy nerviosa y no sabía qué esperar, trataba de calmarme, pero en realidad por dentro me sentía como el emoji, ¿sí? La experiencia era algo desconocido. Yo sabía, uno cuando se hace un tratamiento médico siempre va porque, claro, espera que después la condición se mejore, ¿no es cierto?
Entonces es lo mejor que uno tiene que hacer, pero generalmente en estas situaciones no tenemos no es una situación placentera. Y estamos haciendo un uso de un servicio donde estamos completamente a las manos de otros. Y me interesó traer este ejemplo como algo interesante para contextualizar de lo que voy a hablar, porque a veces cuando uno habla de experiencia de usuario se tiende a pensar en experiencias placenteras, experiencias que nos eleven y que crean valor, ¿no? O que nos divierten. Pensamos a veces que el user experience es entretenimiento, ¿no? Pero bueno, hay muchos tipos de experiencias. Vale, entonces yo estaba muy nerviosa con todo esto y no sabía qué esperar. Traté de estar positiva, pero challenging. ¿Qué pasó aquí? Como verán, me tuvieron que poner este marco que iba casi insertado en la cabeza, como lo ven ahí, como unos tornillos, y eso no fue muy placentero. Pero una vez que tuve la experiencia con los doctores que me atendieron, me hicieron sentir muy a gusto. Me hicieron pasar un momento donde me sentí apoyada, donde me sentí humana, porque me escucharon, estaban todo el tiempo cuidando de que yo esté bien, de que entiendan lo que iba a pasar, de darme los próximos pasos, información necesaria. Y en un momento digo, uy, esto es como un casco. Me miro en el espejo y digo, es fantástico, estoy por ir al espacio. Entonces mi mentalidad cambió, ¿sí? Porque digo, voy a tener que relajarme los nervios de alguna forma y traté de cambiar mi marco mental. Entonces, lo que veía por fuera, traté de hacerlo por dentro. Digo, ay, bueno, estoy por conducir una nave espacial. Y me conté una historia a mí misma y eso me empoderó. Me sentí la heroína de la película, no ya la víctima del sistema, ¿ya? A manos de otro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que cambia está en la mente. A veces no podemos cambiar lo exterior. A veces no es necesario cambiar lo exterior en la experiencia de usuario. Hay como una obsesión en innovación de servicios, no solo de crear las experiencias, sino de mejorarlas todo el tiempo. Sí, vale, está muy bien y es lo que es nuestra misión hacerlo. Pero ¿en qué forma? A veces trabajamos con presupuestos limitados, a veces hay circunstancias que no podemos cambiar, como leyes, regulaciones, a veces son infraestructuras, pero lo que sí podemos hacer es trabajar con la innovación del sentido, de lo sensorial. Podemos trabajar con la imaginación. Y a esa es mi área. Me encanta. Yo me dedico a la innovación intangible, a trabajar no solo con la imaginación, sino bueno, lo que le llamamos en inglés meaning innovation. Bueno, para muchos asistentes a esta charla de hoy, seguramente que esto no es novedad, pero bueno, hablamos de los pilares de UX o experiencia de usuario, como para medir la experiencia. Bueno, tiene que ser algo útil, ¿sí? Tiene que ser usable y también deseable o placentero. Eso tiene toda una gama que también se problematiza, digamos, o se divide como para poder construir las experiencias y medirlas en diferentes componentes. Entonces, estos son los pilares en los que nos basamos. La utilidad, lo usable y lo deseable o placentero. La utilidad y lo usable, digamos, es lo que, tradicional de... Uy, ¿lo ven bien?
Vemos bien, nomás se quitó la presentación, pero seguimos viendo tu PowerPoint. Ah, vale. Solo, no te preocupes, está bien. Ahí está, ya se ve otra Sí. vez la pantalla completa. No quería que, claro, lo que quise también es poner las notas al lado, pero no resultó. Lo voy a abrir a otro lugar aquí, como para Bien. no irme de tiempo. Sí, entonces, digamos, los dos primeros son tradicionales y vienen de la tradición de Human Computer Interaction. Entonces, humano, máquina y toda una tradición de UX que hace pruebas de usabilidad y utilidad y también la ergonomía con pruebas del laboratorio y demás. Ahora, cuando entramos en lo deseable o lo placentero, estamos en un terreno un poquito más difícil, que no es tan fácil de medir, que no es tan fácil de construir. ¿Qué es deseable para quién? ¿Qué es placentero para quién? Ahí estamos en un terreno ya mucho más subjetivo y es donde más investigación y más esfuerzo se está poniendo en este momento para poder entender y es donde están las preguntas más grandes en la profesión. A ver si puedo encontrar esto, las notas, un minuto. Como para no irme de tiempo, ¿eh? Yo te puedo ir ayudando. Falta, ahorita nos Vale, quedan algo así como 17 minutos de charla. muy bien, muy bien. Entonces, vamos. Tenemos la utilidad, usabilidad y placer. Esos son los tres componentes de los que llamamos. Como decía, los dos primeros están ligados a un paradigma científico donde es prueba laboratorio y se puede medir. El placer es un poco más difícil. Entonces, la utilidad generalmente la correspondemos con la razón. Algo tiene sentido, ¿sí? Y racional. Entonces, tiene sentido construirlo. Bien. Luego pensamos la usabilidad. Decimos, bueno, un sistema donde hay unas ciertas experiencias y el usuario transita una jornada o un camino a través del uso. Lo que tratamos de hacer es mejorar la experiencia a través de incorporar o crear un sistema que use la intuición, donde el usuario no tenga que usar mucho uh, su, uh, su mente como para entender o hacerse preguntas o esté perdido en el sistema, sino que intuitivamente lo sepa usar. Ahora, cuando llega el placer, claro, todos decimos, ay, tenemos que entonces construir estas experiencias alrededor de la emoción. Estamos creando emociones. ¿Qué tipo de emociones? Y aquí, claro, entramos en un terreno muy, muy subjetivo. ¿Cómo hacemos para que supuestamente, no, olvidemos de la tecnología, por ejemplo, o de un sistema digital, donde a veces uno asocia la experiencia de usuario al interaction design o diseño de interactivo en plataformas digitales? ¿Cómo creamos emoción en una situación como la del hospital? ¿Mm? ¿Qué tipo de emociones creamos? A veces tenemos que regular la emoción, no crearla. ¿Mm? Y cómo lo hacemos como diseñadores para que la emoción que creamos o esas sensaciones que queremos crear en ese momento se puedan estandarizar. Para que todos los empleados, por ejemplo, de una empresa puedan crear ese tipo de situación. Cuando el punto de interacción es entre humano a humano, es mucho más difícil. Es bastante complicado. Pero si yo pregunto, claro, el mundo de las experiencias está más ligado ¿a qué?
a la intuición y a la emoción que a la razón. Yo creo que todos coincidiremos en eso, ¿no? El problema es, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo sabemos lo que es intuitivo? ¿Cómo creamos las emociones? Y ahí entramos, claro, en un cambio de paradigma. Lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad como diseñadores. Porque si estamos diseñando en el paradigma de la razón, estamos solamente estamos diseñando para la utilidad y la usabilidad. Entonces nos perdemos en el proceso y nos sentiremos que no estamos capacitados para manejar esta parte. Y es verdad, en cierto modo, necesitamos otro tipo de herramientas. Para la intuición y la emoción tenemos que usar herramientas o ciencias, o a lo mejor conocimiento, que digamos que está muy desarrollado en esto. Y yo diría que está bastante fuera del diseño. Entonces, del paradigma de la razón versus al paradigma de la intuición, en un paradigma donde domina la razón, la utilidad y la funcionalidad son los parámetros por los que medimos nosotros la calidad de las experiencias. Porque son medidas contenidas, se pueden medir, se pueden estandarizar, se pueden reproducir fácilmente. También ese paradigma del entendimiento es el que podemos proveer estos parámetros y ya decimos, bueno, misión cumplida con el cliente. Muy fácil. ¿No? En cambio, el paradigma de la intuición es un poquito más como trabajar en el momento que estamos viviendo ahora, mundialmente, lo impredecible, como con coronavirus, ¿no? Lo impredecible, lo fluido, todo el cambio es la constante. La realidad fluida sí, que cambia totalmente, pero eso tiene también, nos desestabiliza de lo conocido, pero también tiene un aire excitante de alguna forma. Todo el mundo habla de que esta situación ha sido una bendición, pero también ha sido una maldición y una bendición, conjuntamente, porque hemos aprendido a hacer cosas de otra forma, muchas cosas se han facilitado con estas situaciones, a la vez que nos han restringido de otras formas. Y lo que yo diría es que lo que reina en el paradigma del caos, el caos también trae oportunidad, es la transformación a través de la aventura. Entonces, cuando cambiamos nuestra mentalidad y decimos, bueno, lo que estamos por crear es facilitar un tipo de aventura. Y por eso lo del héroe. Entonces, con lo que trabajo mucho en mi investigación, varios proyectos y aplicado en diferentes formas, es la mitología, los arquetipos universales. He incorporado teorías como la de Joseph Campbell del Hero Journey. Este es un dispositivo que está muy bien usado ya y desarrollado para publicidad, para cine. Y ahora se ha incorporado también en storytelling, que es muy, muy fuerte dentro del mundo de innovación y emprendimiento. Me gustaría saber cuántos aquí conocen este dispositivo y saben lo que es el Hero Journey. ¿Se puede hacer como una participatoria en el chat? Sí, sí, pueden ponerlo en el chat si quieren poner quién conoce Sí, me gustaría saber. esta historia. Jorge dice que no. Yo la verdad es que no lo conozco, pero es como el diseño de una película, ¿no? Como de una historia, Tal cual. ¿no? O sea, yo me estoy viendo varias películas y es como la misma cosa, ¿no? Sí. Sí, vale. Entonces, perdón que está en inglés, no lo he No, no, conseguido. no. No te preocupes. Mira, y si necesitas hablar un poco en inglés, o sea, tú siéntete cómoda, ¿eh? No pasa nada, que aquí... Sí, bueno, también esta es la imagen original del libro de Joseph Campbell, que se los recomiendo que lo busquen, la aventura del héroe. Y es una llamada a la aventura. Eso está basado
en los arquetipos universales, digamos, el arquetipo, la historia, el hilo de la historia, que se encuentra en mitos y tradiciones de la mayoría de las culturas del mundo. ¿Quién hizo este trabajo? Carl Jung, el psicólogo famoso. Carl Jung, Freud, Jung, se conocieron en una época, coincidieron en algunas cosas y en otras no. Porque Carl Jung siempre fue considerado muy místico, porque entraba en este terreno de los sentidos, de la mitología. Investigado también la astrología, le interesaba el sistema de símbolos y la significación humana. Pero él estudió los mitos culturales de alrededor del mundo y extrajo los pasos fundamentales. También extrajo los personajes que se repetían a través de las culturas. Muy, muy interesante. Este trabajo, Joseph Campbell utilizó estos arquetipos y creó este dispositivo que fue implementado la primera vez para crear una historia de cine en Viaje a las Estrellas. Una vez que descubrieron, antes de Viaje a las Estrellas, hacer una película era mucho riesgo. Una vez que descubrieron la fórmula del storytelling, se creó, se podía predecir un poco más del éxito que la película iba a tener. Entonces, el cine en Hollywood explotó, por supuesto, con este dispositivo y lo empezaron a usar ampliamente. Después, por supuesto, hoy en día la gente estamos todos muy desarrollados con esto y ya entendemos lo que viene, ya lo sabemos, entonces se rompen un poco las partes o se intercambian como para que no sea tan predecible, ¿no? Pero generalmente se utiliza este formato, este framework. Como verán aquí hay varios pasos, pero lo interesante es el mundo conocido arriba y el mundo desconocido debajo. Known and unknown. Y la jornada del héroe es pasar de lo natural, de lo común, de lo ordinario, a lo extraordinario. ¿Cómo hacemos eso? Hay como un empoderamiento que sucede en esta jornada. Y eso es lo que crea que la persona que es común y ordinaria se convierta en el protagonista de la película y que todos estemos pendientes de ver lo que le pasa el próximo paso, ¿no? Y cómo termina la historia. Y nos da todo ese excitamiento de ver qué es lo que pasa al final. Ahora, las marcas usan muchísimo esto, ¿sí? Se usa en publicidad muchísimo, y así como lo incorporó el cine, por supuesto la publicidad también lo incorporó, pero en la experiencia de usuario todavía esto no está muy bien investigado de cómo podemos hacer este empoderamiento. También otra cosa que sucede es que las marcas creen que son el héroe. Las marcas no deben ser el héroe. El héroe es el héroe debe ser el usuario. Vale. Aquí tenemos también los dos arquetipos universales, o sea, dentro de ese dispositivo de la historia, que es una jornada, que podríamos decir que es equivalente a la Customer Journey en diseño de servicios. También tenemos personajes. También tenemos personajes que podemos darle al héroe, o tenemos estos personajes podemos atribuírselos a la gente que está alrededor del héroe, ¿sí? Al villano que va encontrando, al mago que le ayuda, a la princesa que el héroe quiere rescatar y todo lo demás. Estos dispositivos también se usan, por supuesto, para escribir novelas. Es muy conocido en el mundo literario, para ficción. Entonces, ¿quién es el héroe? Como decía, a veces las marcas creen que son el héroe
Y ahí es cuando el storytelling también no va muy bien, porque nadie quiere escucharme a mí hablar de mí todo el tiempo. En una reunión, cóctel, hoy están escuchándome aquí porque tengo algo interesante para a lo mejor compartir y que ustedes pueden aprender. Lo mejor sería yo también aprender un poco de ustedes, pero nadie como hay una frase que es don't blow your own trumpet en inglés, ¿sí? Es como, no te publicites a ti mismo. Lo mejor es que otros hablen de ti. Entonces, cuando las marcas hablan muchísimo de ellas, incluso a través de la experiencia, de la diseño de experiencia de usuario, no solo a través de la publicidad, y se crean en los héroes, por ende, si la marca es el héroe, el usuario no lo es. Entonces no hay empoderamiento allí. Eso es una de las cosas más importantes para entender cuando estamos creando esto. Entonces, cuando lo llevamos al dispositivo al mundo de la experiencia, decimos que la experiencia es la suma de la jornada. Hablamos de service touch points, ¿sí? Y hablamos de cómo creamos esos touch points para que sumen a la experiencia de valor. Esto es lo que está a veces un poco explorado, porque a veces, o sea, la suma total, porque a veces se concentra mucho, digamos, en la práctica de entender cómo traducimos, por ejemplo, un value proposition o una brand promise, la promesa de la marca o la proposición a través de estos touch points, ¿sí? Cómo lo reproducimos sociomaterialmente, digamos, y de qué se trata y diseñamos los touch points. Pero luego cuando agregamos todo, ahí decimos, a ver, ¿de qué se trata? No es solamente, digo que el valor no se crea solamente para incrementando una experiencia positiva en cada touch point, ¿sí? Porque cuando se crean experiencias que son muy homogéneas a través de la jornada, el usuario generalmente lo internaliza y ya nada le sorprende. Entonces las emociones se apagan. Lo interesante de este framework es que tiene altibajos y el héroe tiene challenges, tiene desafíos, tiene momentos donde se siente derrotado, tiene gente que viene al rescate, tiene momentos que se le iluminan ideas y tiene momentos de miedo donde tiene que superar sus propios miedos para proseguir. Y en eso viene el empoderamiento. Al final, el héroe se siente, el usuario ordinario se siente un héroe al final porque atravesó por la peripecia. Entonces no está mal crear experiencias donde haya algunos atascos en el camino que no sean demasiado grandes para removerlos, que el usuario que el usuario tenga herramientas como para removerlos. Y nuestra misión es guiar y crear plataformas y touch points donde haya esos encuentros, a veces un poco de dilemas o de a lo mejor situaciones que no se pueden evitar, como la del hospital, pero cómo creamos el confort alrededor, como para empujar al usuario para que tome sus propias decisiones. Entonces, volvemos al punto de que la experiencia es subjetiva. Nosotros como diseñadores no podemos controlarla, no podemos estandarizarla. Lo que sí podemos hacer es empoderar al usuario para que en su momento él cree su propio empoderamiento, ¿sí? Su propia forma de sobrepasarla o crearla directamente, crear la experiencia. Siempre va a haber en una jornada de aventura un tránsito de lo conocido a lo desconocido. En eso creamos emoción. También se puede crear pánico,
porque no sabemos lo que viene. El usuario, a veces hay usuarios que no le gustan, quieren lo predecible, pero en general tenemos que tener esto en cuenta, que estamos llevando al usuario de lo conocido a lo desconocido. Ese excitamiento, el nerviosismo, tenemos que usarlo de alguna forma, ¿sí? Como para crear una intriga y aventura. ¿Sí? Aquí está el usuario normal, conocido en su vida ordinaria, y aquí una promesa, ¿sí? De viaje, donde el usuario se encuentra con él mismo. Aquí se ve bien clarito en esta publicidad cómo se ha usado el dispositivo del Hero Journey, ¿sí? El Journey a veces es interior, es descubrimiento de lo que uno le gusta, lo que disfruta, lo que no disfruta, de lo que quiere, de las prioridades, de los valores propios. Hay muchos puntos en los que podemos construir este empoderamiento. Ahora, hablábamos que la usabilidad, queremos siempre también dentro del diseño de experiencias, crear experiencias que sean intuitivas. Eso no se descarta en el mundo en el paradigma de la intuición. Lo que sí tratamos de hacer es que lo vernáculo guíe los sentidos. Lo vernáculo, esta es una palabra interesante, se usa mucho en arquitectura para describir la arquitectura que usa materiales y recursos del lugar, y también reproduce las tradiciones culturales y las prácticas culturales. Por ejemplo, en arquitectura que usa, por ejemplo, los iglús, ¿no? En el Polo Norte. Se usa el hielo que está allí, esa tradición viene de millones de años y ya saben cómo armar esa estructura, tiene una forma, todo es contenido en el ambiente o en la geografía donde ocurre. Entonces, si ponemos esto en el contexto de Service Innovation Ecosystems, ¿sí? Ecosistemas de innovación de servicios, ¿dónde está socioculturalmente ubicada esta experiencia? Y de allí, del contexto, tomamos elementos que son familiares para reducir un poco la ansiedad y también que la intuición de lo conocido, de las pistas, ¿sí? Porque son como pistas que ponemos de cosas que la gente conoce y las ponemos como piedritas para el camino. Quedan 2 minutos, Laura. Vale. Para que se puedan guiar solos. Quería mostrarles algunos ejemplos de cómo se usa esto. Aquí, por ejemplo, vemos bien claro cómo se usa la mitología y de lo común a lo extraordinario, ¿sí? En esta publicidad de Ford, que está en francés, si ven aquí donde está el logotipo de Ford, dice Go Further, ¿sí? También habla de ir, de un movimiento. Y aquí, bueno, como se ven, están representados como dioses de la mitología griega, pero mira cómo tienen sus elementos cotidianos de trabajo. Está todo ambientado como extraordinario, pero usa esos elementos vernaculares, lo que es familiar para la persona. Eso es muy importante porque hace la conexión en la mente de la gente. Y bueno, vamos a ver un vídeo aquí del empoderamiento y de cómo se muestra el Hero Journey. Every day is a chance to chase my dream. But life on the ice is a dance, a balancing act on the edge of my blade.
One wrong move, and it can all slip away. I thought I was done, but strength only comes from my struggle. Sometimes, the harder we fall, the stronger we rise. When we're free to move, anything's possible. Interesante, ¿verdad? A Súper ver, interesante. sí, a veces dice cuanto más duro caemos, más, más fuerte nos Nos levantamos. ponemos, nos apoyamos, exactamente. Y si nos ponemos a pensar, la vida es así, ¿no? La vida esa es la realidad. Y así es la vida. La vida está compuesta de cosas buenas, de la lluvia y el arco iris, del sol y del día y la noche. Y sabemos que hay frío y calor y entendemos que un concepto es lo que es porque hay un opuesto. Entonces, aquí es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cuando creamos la experiencia, la suma de experiencia, debe haber esos altibajos, pero por supuesto en el Hero Journey siempre hay alguien que le ayuda al Hero a empoderarse para seguir. Y esa es la misión de la marca. A ver si puedo pasar a la próxima, que ya estoy al final, pero no me deja. Entonces, ¿cómo hacemos para estandarizar esto? Nuestro trabajo es darles el traje de héroes a los usuarios, la capa, y enseñarles a volar. La misión la establecen ellos. ¿Sí? En el paradigma de la razón, nuestro trabajo es medir las experiencias, que sea usable, que sea útil. Aquí es crear las herramientas, la plataforma para que ellos creen sus propias experiencias. Nosotros no cumplimos los sueños de ellos. Ellos los ayudamos a que los crean, ellos mismos. Nosotros estamos para facilitar la travesía de lo ordinario a lo extraordinario, de lo conocido a lo desconocido, de lo cotidiano a la aventura y de la limitación que a veces sentimos a la libertad, sea externa o interna. Y eso es todo. Qué bonitas reflexiones y qué herramientas tan útiles nos has mostrado. Muchísimas gracias, Laura, por esta emocionante y emocional presentación. Me sentí muy identificado. Y mira, tenemos todavía aquí un par de minutos para unas dos preguntas. Bueno, es una pregunta y viene aquí muy, muy relacionado con lo que acabas de comentar. Les comento a mis amigos de la audiencia que si no alcanzamos a responder sus preguntas, las vamos a hacer a través del foro de Open Innovation Garage que está relacionado con DeepOcean. La pregunta es, desde tu perspectiva, ¿cómo me dirías que has diseñado un servicio de forma correcta cuando la experiencia se espera como negativa, así como lo que has platicado del hospital? Bueno, al final la suma total de la experiencia del hospital fue buena. Y, o sea, hay muchos estudios. Esto tendría que anotarlo, pero Kahneman, que es, a ver, si conocen, Daniel Kahneman, ahí voy a buscar el libro. Ajá, gracias, gracias. Es uno de mis Okay. favoritos. Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, Daniel Nobel Kahneman. Prize, Aquí lo ¿sí? estoy anotando, El sí. creador de la foto de pantalla, chicos. ¡Wow! Ya lo hemos anotado aquí en el chat para que todos lo tengan. Creador bueno, es el fundador de la Behavioral Economics. Ok.
Entonces, él hizo muchas investigaciones, por ejemplo, en healthcare, sobre las experiencias, las expectativas que la gente tenía antes de entrar a un tratamiento y demás. Y bueno, él creó una teoría que es la de Prospect Theory, digamos, que es, comprobó cómo los humanos somos aversos al riesgo. Tratamos de evitar el riesgo. Y por eso se aplicó en Economics, porque se le presentaba a la gente información de inversiones de una forma o de la otra. El riesgo era el mismo, pero presentadas diferente, la gente optaba por la positiva, por supuesto, ¿no? donde se veía el entorno o la forma de presentarlo al producto. No solo era positivo, sino como que se denotaba que el riesgo era menor. Parecía como que el riesgo es menor. Bueno, por eso este hombre, después de 40 años de investigación, se ganó el... Ni más ni menos. Oye, yo lo he anotado ya nos compartieron la liga también aquí en el chat, porque, bueno, me lo voy a echar a Daniel Kahneman. Y Laura, la charla está increíblemente interesante. Seguramente seguiremos haciéndote muchas preguntas porque entiendo que nos has dado una pequeña probadita de todo lo que está detrás de estas herramientas. Algo que me queda clarísimo, que me encanta de lo que nos has platicado es que hay cosas que vemos y vivimos que conectan con nuestras emociones en cualquier experiencia que se diseña y que no son producto de la casualidad. O sea, uno pareciera, ay, mira, es que no, sino que hay ciencia, hay método, hay técnica detrás de ello, que es lo que nos has venido a mostrar. Y es por ello que estamos muy, muy, muy agradecidos, Laura. Ojalá tuviéramos otra hora más para seguir platicando, pero en lo personal buscaré un momento para seguir conversando porque para mí este diseño de experiencias y las emociones en las experiencias es algo que siempre me ha gustado muchísimo. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantadísima de compartir y sí, estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta a través del foro y la seguimos. Gracias, lo vamos a hacer y yo le agradezco, pues aquí están, todavía están llegando las preguntas, muchas gracias. Y antes de terminar este bloque, hago un pequeño paréntesis para comentarles que precisamente en el ITESO existe una carrera que se llama Ingeniería en Empresas de Servicio y que desde la ingeniería aborda temas como el que la doctora nos acaba de mostrar. Lo que estamos buscando en esta carrera es la innovación de servicios donde, bueno, por un lado encuentras información relevante respecto de lo que los clientes necesitan, analizas, diseñas o cambias, aplicando herramientas como las que la doctora nos ha mostrado. Porque los servicios exitosos no son obra de la casualidad. Si alguien está interesado en conocer esta carrera, una comunidad de ingeniería en el mundo de humanidades y los negocios, búsquelos en Instagram o en Facebook como @ies.iteso, @ies.iteso. Júntate con la comunidad de ingenieros en empresas de servicio, la única en México además, porque es un tema que está abriendo brecha aquí en América, aunque como ustedes pueden ver, en Europa, en Inglaterra, ya tiene un buen tiempo establecido y ya tiene personalidades que están empujando todo este movimiento de una manera muy, muy fuerte, muy, muy positiva, como es la doctora Laura. Laura, me ha dado mucho gusto volverte a saludar. Yo recuerdo haberte saludado en Logboro, ¿te acuerdas? Hace un tiempecito, una universidad padrísima y bueno, yo espero que sigamos colaborando e intercambiando y aprendiendo. Yo he aprendido muchísimo en estos minutos. Muchísimas gracias, Laura. Fantástico, gracias por la oportunidad. Gracias a todos y les comento entonces que a las 13:35 vamos con Andrés Valencia a nuestra siguiente charla, su conferencia Futures Driven Innovation. Vamos a hablar de futuros en un ratito más. Tómense un cafecito, tómense un juguito, tómense un agua. Los esperamos de regreso aquí en Deep Ocean by ITESO and Open Innovation Garage. Muchas gracias a todos y nos vemos en un rato. Laura. Adiós. Un saludo desde México. Un saludo desde East London.